Yo había empezado a decir los elementos que contribuyen a que nuestra región ni se integre ni se desarrolle. Dije este primer elemento que me parece central, que es el tema de la distribución del ingreso en toda América Latina. Yo me acuerdo que cuando estuvo Fidel Castro acá en su última visita, él hizo un discurso ahí en Derecho y dijo algo que a mí me dejó muy impresionado, porque Cuba promovió la guerrilla en América Latina, promovió la lucha armada, la vio como el mecanismo para cambiar América Latina. Fidel en su discurso ahí en las escalinatas de Derecho dice: bueno, ustedes pueden hacer lo que nosotros tuvimos que hacer una revolución para hacer, ustedes lo pueden hacer por la vía democrática, ¿no? Esto lo dijo un poco tarde, pero lo dijo, y es verdad que hay un margen enorme de posibilidades de hacer cosas sin tener que hacer volar todas las estructuras económicas y sociales en América Latina, y ahí la explicación se nos agota desde el punto de vista de lo racional. Es decir, ahí tenemos que entrar en otro tipo de explicaciones sociales, ideológicas, culturales, porque si no, no podemos entender por qué no hay un mayor grado de inversión en la región, por qué este miedo que tienen las élites latinoamericanas a un levantamiento, a una rebelión, tiene que ver con lo que hacen ellos en la región, con lo que depredan, con lo que no ayudan, con lo que no contribuyen a desarrollar. Otro tema muy importante es el tema del comercio exterior de la región. Como estamos insertados a nivel planetario, sobre todo, no solamente, pero sobre todo como exportadores de materias primas, nuestros socios están en otros lados. Hasta Venezuela, el caso extremo de discurso antiimperialista, está fuertemente vinculado a la economía norteamericana. Pero esto es todo así. Incluso Brasil, que había logrado un desarrollo industrial más interesante, la última década se reprimarizó su comercio exterior y se transformó en un gran vendedor, sobre todo de hierro y de soja, a China. Pero cada uno de nuestros países se puede contar de esta misma forma. Es decir, los mercados están afuera, no están adentro de la región. Los socios comerciales están afuera, no están adentro. Es decir, y eso hace que los negocios, la vinculación, la articulación, la diplomacia estén vinculadas al afuera, mantener las relaciones con el afuera, porque adentro no se desarrolla nada. ¿Y por qué no se desarrolla nada? Porque no hay mercado interno, y porque no hay articulación, y porque no hay política conjunta. Ni que hablar que toda nuestra región, por esto que yo mencionaba, gran exportadora de capitales hacia el mundo, capitales que no se vuelcan a la inversión interna, se transforma después en una especie de pedigüeña de capital internacional que viene en condiciones leoninas, que permite que se te metan en la política económica los organismos financieros internacionales, que te digan lo que tenés que hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Nada de esto hace falta. Esto me parece importante. Nada de esto hace falta. La región genera sus propios recursos, genera sus propios dólares, los podría tener, podría darse crédito a sí misma, podría tener un flor de Banco del Sur, podría autofinanciarse y estar sin tener que depender y desarrollar una política económica autónoma, una política industrial autónoma y una política tecnológica autónoma. La única explicación de por qué no lo hace no reside en la economía, sino en la sociedad. En la economía nosotros sabemos los números, decimos, pero si juntamos la plata para autofinanciarnos y autodesarrollarnos y autoacumular capital, y entonces es otro problema. Lo que hay que ir a preguntar es ¿por qué sacan la plata afuera? ¿Por qué no apuestan? Digo, me anticipo lo de la semana que viene, pero esta cosa absurda de que estar esperando inversión externa. Con lo que se genera en la Argentina, lo único que hay que hacer es invertirlo, muchachos. Nada más. No hace falta estar esperando inversión de otro planeta, Digamos, hay capacidad de generación, de desarrollo endógeno, desde adentro. Bueno, eso no, el problema no es económico, es sociológico y político. El otro tema que a mí me parece importante es este. El Estado en toda nuestra región es un Estado débil.
débil, es decir, es un Estado con altos grados de ineficiencia en muchos países, es un Estado en muchos casos carcomido por la corrupción, es un Estado con escasa capacidad de controlar y regular el mercado, es un Estado que le cuesta enormemente fijar metas, objetivos y ni que hablar planificar. Si algo es anatema para la ideología neoliberal es la idea de planificar algo. Y yo quiero decir que las multinacionales planifican y planifican a 20, 30, 40 años. A las naciones latinoamericanas les está vedado planificar. Los países centrales planifican, Estados Unidos planifica, China planifica, Japón planifica, Alemania, Francia, Inglaterra planifican. América Latina, no vayas a planificar, caes en el comunismo inmediatamente. Entonces es una cosa que es una ideología local de flotar en la nada, es decir, que el viento te vaya llevando, y vivir el hoy y estar endeudado y que entonces que te digan qué tenés que hacer y estás chocho que venga el consenso de Washington, entonces ya sabes lo que tenés que hacer. Mira, te lo dijeron ellos que saben, ¿no? Que tiene que ver también con un problema de estar arrodillados intelectualmente, estar arrodillados intelectualmente, es decir, no tener confianza en la capacidad de tu propio cerebro de pensar algo. Tenemos nacionalismos que en general son vecinales, las masas latinoamericanas se copan con odiar a los vecinos, es mucho más fuerte que el antiimperialismo en serio, el odio al, digo, cuando fue la guerra entre Perú y Ecuador, que uno podía leer los posteos de los ecuatorianos y los peruanos, el nivel de racismo increíble entre unos y otros, uno dice, pero esto es una cosa, son una manga de tarados, somos, me pongo dentro, pero digo, es una cosa increíble este nacionalismo de pacotilla latinoamericano en relación a otros latinoamericanos igualmente geniales o igualmente tontos que nosotros. Y esto en toda la región está cruzada por unos nacionalismos increíbles y con unos prejuicios realmente de cuarta, sin una debida comprensión ni de nuestro lugar en el mundo, ni de quiénes son realmente los causantes de nuestros problemas. Y finalmente digo, todo esto nos conduce a un tema que es para mí crucial, que es el tema de las clases altas en toda América Latina. Le pongo clases altas porque no es, para no decir burguesía, no es exactamente lo mismo, es toda una discusión metodológica. Lo que quiero decir es que en cada uno de nuestros países los que dirigen los procesos económicos y sociales, donde está concentrado el poder económico y el poder político, no tienen vocación autónoma. No tienen, son, diríamos, burguesías vencidas, no tienen ningún tipo de horizonte en el sentido de construir un capitalismo local respetable, interesante, digamos, que esté en un lugar adecuado en la división internacional del trabajo. No hay tal cosa, y entonces se asumen como haciendo negocitos, como socios, nos tiran algo, nos asociamos a algo, tenemos una franquicia de los capitalistas en serio, que son los capitalistas de los países centrales. Entonces, en toda nuestra región está cruzada esta idea de que podemos ser, nos dan unos lugarcitos, unos nichos en el mercado internacional, jugamos en esos nichos, son negocios puntuales de empresarios puntuales que no tienen ningún vínculo con el conjunto, con el resto de la sociedad. Y para posibilitar esos negocios puntuales de 5, 10, 20 empresas, les dicen, pero hagan el Tratado de Libre Comercio, que es, te arraso el resto y te dejo que me exportes frambuesas, que me exportes limones, eso yo te dejo. Pero eso sí, vos abrí y que entre todo, ¿no? Y eso es
uno de los problemas cruciales de este momento, y en Argentina se nos va a venir, en la medida que el macrismo siga políticamente fuerte, se nos va a venir, lo van a meter en algún momento, un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, un acuerdo con la Alianza del Pacífico, y por esa vía el Tratado Transpacífico, que es un desastre absoluto. Algo de eso habíamos dicho la semana pasada. ¿Qué podemos decir de estos experimentos post-neoliberales que hicimos en nuestra región? En general, no fueron capaces de cambiar la estructura de poder. Sí, el impulso social, el impulso político permitió empatar, permitió lograr tomar parte del Estado y hacer políticas distributivas. Sobre todo, esa es una de las características de la última década en los países progresistas de América Latina. Esto no hubiera surgido naturalmente de las clases dominantes latinoamericanas, que tampoco quieren distribución ni quieren absolutamente nada, y esto se les impuso. Pero desde el punto de vista de cambiar las estructuras productivas en América Latina, se logró poco. Ahora vamos a ir al caso nuestro, con más detalle, pero digamos, no hubo grandes transformaciones. Incluso en el caso de Brasil, uno podría decir, bajo el gobierno del Partido de los Trabajadores, Brasil involucionó desde el punto de vista tecnológico. Quisiéramos un Brasil mucho más potencia de lo que es, pero el PT fue bueno distribuyendo, y todas las estadísticas dicen que 40 millones de brasileños salieron de la pobreza. Yo no digo entraron a la clase media porque me parece ridículo y estúpido decir eso, pero sí que comieron mejor, pudieron se aparecieron en los aeropuertos, en los shoppings, etcétera, etcétera. 40 millones de tipos no es nada desdeñable, es casi la población de Argentina, pero desde el punto de vista de las transformaciones, Brasil nada. Es más, el proceso brasileño, dirigido por un gobierno que se llama Partido de los Trabajadores y cuya bandera es una bandera roja, fue mucho más moderado que el proceso kirchnerista de Argentina. Nosotros fuimos capaces en algún momento de sacar a la patria financiera del Banco Central, los Pratgay, los Redrados se fueron y entró gente decente. Mercedes Marco del Pont, Alejandro Banoli. Impresionante que esa gente haya pasado por el Banco Central. En Brasil todo el tiempo el Banco Central estuvo en poder de la patria financiera. Todo el tiempo. Desde aquel entonces hasta hoy. Y si Dilma metió la pata en los últimos años, fue que también metió gente de la patria financiera directamente en el Ministerio de Economía. Digo, ese es un partido de los trabajadores. Esa es una política de un partido de los trabajadores. ¿Qué quieren que les diga? Para mí es infinitamente mejor Dilma que la basura que está ahora, pero hay que decir que dejó mucho que desear, y parte de la falta de movilización social para defender este gobierno tiene que ver con que desde el propio gobierno del Partido de los Trabajadores se agredió a la población brasileña, a los trabajadores, a los sectores medios, y hay que hablar a los sectores marginados.